Hola, soy Pau Bremer, tengo 26 años y siempre he sido súper apasionada de la salud mental. Es algo que en mi casa siempre se inculcó. Por alguna razón mi mamá pues siempre ha sido súper abierta con esos temas y creo que me ha ayudado mucho a través de mi vida. Entonces me encantaría que otras personas lo puedan practicar, lo puedan conocer más y que deje de ser un tabú. Yo, cuando tenía 7 años, me detectaron una enfermedad autoinmune que se llama lupus. En lupus no hay mucha información, lo único que se sabe es que te inflama pues, todos tus órganos internos, tu cuerpo empieza a atacar cosas que desconoce cuando son cosas buenas. Los síntomas son, te pones tipo toda roja de la cara, se te mancha la piel, estás muy cansada, te empiezas a inflamar por todos lados. A mí me acuerdo que tenía 7 años y me dolía mucho el corazón. Entonces, ya sé que parece irrelevante, pero gracias a esa enfermedad yo conocí la salud mental porque pues tenía 7 años, algo muy raro. Normalmente lo diagnostican cuando las mujeres tienen alrededor de 30 años. La verdad es que mi mamá ha sido mi salvación en esto porque ella desde que me lo detectaron dijo que no quería que me dieran medicinas. Ella quería que fuera tratado supernatural, de una manera holística. Se le hacía que yo estaba muy chiquita como para tomar medicamentos para una enfermedad tan fuerte. Entonces, de los 7 a los 8 años, ella me llevó por todo México a doctores de acupuntura, chochitos, tés, hierbas, todo lo que sea natural. Y pues de los 7 a los 8 años fue mi único año con síntomas. Se me caía mucho el pelo, yo jugaba mucho básquet y cada vez que llegaba a mi casa de los entrenamientos traía mi mariposa roja. Y pues obviamente en mi casa pues teníamos mucho miedo porque no se sabía qué era, yo estaba demasiado chiquita y por lo que me acuerdo como que yo desde entonces estaba muy orgullosa de tener lupus, no sé por qué. Me sacaban sangre cada mes y a mí me encantaba llegar al colegio con mi curita para que me preguntaran qué me había pasado. Entonces yo estaba como, ¿cuál es la palabra? Tipo embracing it, o sea, era parte de mí y yo sabía que todo iba a estar bien. Entonces, bueno, crecí toda mi vida con ese lifestyle de una enfermedad autoinmune. Siempre desde chiquita supe que el estrés era muy peligroso para mí, el sol era muy peligroso para mí, el gluten, etc. Sin embargo, mi mamá como que siempre quiso tratar de normalizarlo todo. Y a los 8 años se desaparecieron los síntomas, pero yo seguía saliendo positiva. Me hacía pruebas cada año y seguía saliendo positiva. Luego me fui a estudiar carrera a UCLA y ahí yo como que quería estudiar medicina. Entonces no se hizo porque me fui por comunicación, pero como te dejaban tomar electives, clases de otras carreras, pues yo metí clases de medicina. Y unas de mis clases eran como medicina holística y venían doctores asiáticos a platicar pues, sobre sus medicinas de allá y todo era lo que yo hacía cuando estaba chiquita, o sea, acupuntura, tés con hierbas, etc. Y uno de los doctores habló de cómo las enfermedades autoinmunes vienen desde las emociones. Y dijo, hay mucha gente que tiene enfermedades autoinmunes que se curan cuando van al psicólogo. Yo era mi primer año de carrera y me acuerdo que regresé a Monterrey de vacaciones y dije, necesito una psicóloga buena. A mí me daban miedo los psicólogos porque de chiquita me llevaron a uno que me dejó traumada, que me acuerdo que me dijo que yo iba a tener 1000 problemas por el resto de mi vida. Entonces yo me acuerdo que yo los había tachado, dije ni de chiste, súper pesimistas. Entonces, bueno, comparto esto por si alguien ha tenido esa experiencia, pues que se abran a seguir intentando. Siempre vas a encontrar a alguien que te entienda y que te ayude y no basar a un psicólogo y generalizar a todos. Pues yo regresé de Los Ángeles y le dije a mi mamá que quería empezar a ir al psicólogo, cosa que no se platicaba. Yo me acuerdo que no se platicaba mucho entre mis amigas. No era como que, ay, tengo cita del psicólogo, como dirías, tengo cita del acero de dentista. Entonces empecé a investigar y me pasaron una y me dijeron, ella es dura, o sea, ella te dice las cosas como son, pero pues con tu personalidad a lo mejor te gusta. Entonces, bueno, pues fui y la amo y la adoro con todo mi corazón y ella literalmente cuando le dije a lo que iba, le dije quiero sanar desde lo más profundo porque creo que tengo lupus por mis traumas y por mi infancia y por mis emociones. Entonces me acuerdo que abrió un librito y ahí decía que lupus era una enfermedad que puede ser causada por tus traumas de cuando estás chica. Entonces como que todo tenía sentido porque lo que me describió
era como exactamente la persona que yo soy. Alguien que siempre quiere quedar bien con todo el mundo, se estresa mucho porque los demás estén felices, siempre quiere como que nadie se preocupe por ella. Entonces yo de chiquita no podía que mis papás pensaran que yo les iba a fallar. Entonces yo era 100 de promedio, capitana de básquet, ganaba todo. Era como, o sea, yo no podía perder. Y pues en mi casa yo era conocida como una estrellita, de verdad. Y aparte como que ni estudiaba y me sacaba 100. Entonces siempre tuve esa presión de ser la estrella de mis papás. Y pues aparte mi papá, que es súper deportista y le encantan los deportes, para mí era como que esta es mi manera en el que él me va a voltear a ver a mí. Si yo soy la mejor en el equipo de básquet, él me va a voltear a ver a mí. Pero pues obviamente todo eso está en mi inconsciencia y yo no entendía. Entonces, bueno, empecé con mi psicóloga, mi primer año de carrera, súper comprometida. Yo estudiaba en Los Ángeles, pero me metía por Zoom de repente. Cada vez que venía tenía mi cita. Y ella sí me preparó y me dijo, vamos a tratar desde lo más profundo, tus heridas de la infancia. Pues tienes que comprometerte a sesiones intensas para poder llegar a la raíz. Y bueno, entonces empecé con mi sesión intensa. También, pues, cabe mencionar que me quité el gluten, por si alguien tiene alguna enfermedad autoinmune. El gluten es lo peor del mundo para eso, entonces me quité el gluten y a los 3 meses me saco sangre y salgo negativa. Por primera vez, tenía como 19 años cuando salí negativa por primera vez. Nadie lo podía creer, nadie lo entendía, porque si ustedes buscan el lupus, pues no tiene cura. Entonces, bueno, desde ahí yo me empecé a ser muy fan de la salud mental y empecé a compartirlo con mucha gente, con mis amigas. Si ustedes ven mi Instagram, yo hablo de esto todo el tiempo. Ahí subí cómo mi lupus salió negativo cuando me empecé a tratar mis heridas desde la raíz. Y pues yo de verdad voy a terapia porque sé que todos tenemos una oportunidad para sanar y todos tenemos esa oportunidad para llegar a lo más profundo y trabajarlo y, como les dije, embrace it. O sea, es parte de ti y todo tiene solución. Entonces, pues bueno, por ahí empieza mi camino con la salud mental. Y pues ya con mis amigas yo lo empecé a normalizar, tengo cita de psicóloga, veía que de repente, pues justo en la edad de los 20, 21, te das cuenta que tus amigas de repente las notas tristes, cansadas, dejan de dormir, confundidas, y ahí es donde yo empecé a verlas y decirles, oye, te paso contacto de psicóloga, te va a encantar, hay que normalizar, lo ponía adrede en mis groups de WhatsApp, etcétera. Y fast forward, pasa el tiempo. Y a los 23 años yo me embarazo. Cosa súper mega inesperada. Como les platiqué, pues yo estaba acostumbrada a ser una estrella para, no nada más para mis papás, sino para pues la sociedad. Ya sabemos cómo es aquí, que sientes que todo el mundo te está volteando a ver, cuando a lo mejor y no, nada más así crecimos. Entonces, pues para mí era como que, Pau Bremer se embarazó, Pau Bremer se embarazó. Antes de que yo, bueno, cuando yo me enteré, para mí lo más importante, yo me enteré a través del corazón de mi bebé, que amo mi historia porque yo lo presentía y fui al hospital y pude escuchar su corazón. Entonces desde ese momento tuve una conexión con él. Ya sabía cómo se iba a llamar y ni siquiera me habían dicho el género, pero yo ya lo sabía todo. Y pues ahí es donde entra mi trabajo con la salud mental. Creo que si yo no hubiera tenido esta trayectoria con mi psicóloga, no hubiera sido lo mismo, porque mucha gente me pregunta cómo le hiciste con tus papás, cómo le hiciste con la gente, con el chisme. Se inventaron 40,000 cosas que me habían sacado de mi casa y me habían desheredado, y que hasta inventaron cosas que me habían pasado en el embarazo que no eran verdad, o sea, inventaban cosas de mi bebé que no eran verdad. Entonces, pues ahí es donde le doy gracias a mi lupus, porque gracias a mi lupus yo pude trabajarme desde hace mucho tiempo. Entonces, cuando me entero que estoy embarazada, pues claro que entré en esa crisis emocional, mental, salieron todas mis heridas, entré en un modo pues de sobrevivencia. Fueron 2 días que estuve completamente tumbada en mi cama, luces apagadas, como que mi cerebro no giraba, porque yo estaba muy, muy contenta por mí y por mi bebé, porque sabía que ya teníamos esta conexión y yo siempre quise ser mamá. Pero pues claro que me daba miedo la gente, me daba miedo haberle fallado a mis papás más que nada, haberle fallado a mis abuelos. O sea, yo me acuerdo que todo se me cruzaba por la mente. Y pues bueno, fueron 2 días, como les digo, de estar confundida, mi cerebro nada más no funcionaba, y de la nada un día dije, ¿sabes qué? He hecho mucho trabajo emocional y mental y yo sé que yo puedo. Yo sé que yo puedo, porque aquí no estamos viviendo para
impresionar a nadie, estás viviendo tu propia vida y es demasiado corta como para dejar que la presión social no te deje disfrutar. Entonces, bueno, fue al segundo día que dije, ¿saben qué? Esta es mi historia, esta es mi vida, este es mi bebé, este es mi embarazo. Entonces me paré, me acuerdo perfecto que me puse ropa de ejercicio y lo primero que hice fue extender mi tapete de ejercicio y me puse a hacer HIIT como una loca. Y eso que estaba embarazada, pero me puse a hacer burpees, a correr, a brincar, a hacer lagartijas, push-ups, todo, porque para mí lo que más me ayuda a mi estado emocional es el ejercicio. Después de ahí, me acuerdo perfecto, fue un día como dedicado completamente a mí. Abrí mi diario, empecé a escribir. Yo desde muy chiquita escribo y se lo súper recomiendo porque es bien padre sacar tus emociones, sean positivas o sean negativas, porque te liberas cañón y está padre luego regresarte y ver lo que te afectaba en ese entonces y darte cuenta que no eras tú, eran tus heridas hablando, eran tus traumas hablando y cómo ciertas cosas ya no te molestan porque ya vas sanando con ayuda pues de un experto.